Bien, estamos en el capítulo de niveles. Este capítulo vamos a hablar del concepto de simplicidad, qué es el proceso de simplificación. También hablaremos de los diferentes niveles, el nivel de complejidad, el nivel de riesgo, el nivel de detalle y una fórmula que les voy a sugerir para estimar el nivel total. Bien, el concepto de simplicidad. De entrada pensemos o entendamos que el concepto simple es antónimo o opuesto al concepto complejo. Ahora bien, nunca confundir el concepto simple con el concepto simplista. Y veamos, por ejemplo, el concepto de simple, cuando tú lo usas, se convierte en algo que te halaga. ¿Por qué te halaga? Porque a veces reconoces que alguien se haya tomado el tiempo suficiente para transmitir una idea simple, porque a lo mejor tú no eres especialista en ese tema. En cambio, el simplista puede llegarte a ofender. ¿Por qué? Porque el pensamiento o el simplismo es cuando alguien piensa o se comporta con una exagerada simplicidad y no tiene en cuenta la complejidad de un asunto. En mi experiencia les voy a platicar rápido una historia. Un compañero de trabajo, y esto ha ocurrido en diversas ocasiones, pero un compañero de trabajo, él daba soporte técnico. Y él, cuando daba el soporte técnico, se acercaba a gente que no era técnica y les daba unas explicaciones que yo califico simplistas. Y yo notaba cómo la gente se enojaba porque mi compañero utilizaba ejemplos como: mira, imagínate que mi perro quiere saltar o se quiere salir a la calle. Entonces yo lo que hago es cerrarle la puerta. Entonces, estos ejemplos cuando la gente los escuchaba, siento que ofendían a su inteligencia. A mí me pasó incluso en una ocasión, yo pedí soporte técnico por teléfono y la manera tan simplista que me estaban dando soporte técnico y me explicaban paso por paso, casi me decían: presiona el botón Enter. El botón en Enter es una tecla que está en el centro. Cuando me daban este tipo de explicaciones ofendían mi inteligencia. Y yo, pues, yo ya sabía de esto. O sea, yo lo único que quería era el método rápido. ¿Cómo resuelvo mi problema? En cambio, me estaba ofendiendo que me explicaran así, como si yo no supiera nada, y esto creo que me ofendía. Bueno, pues mi sugerencia es que debes de tomarte con seriedad el mensaje y a tu público por respeto a ellos y a ti mismo. Hablemos de la simplificación, que yo la contemplo de dos tipos. Una por abstracción, en la que omites conceptos poco relevantes, y otra por granularidad, en la que agrupas estos conceptos y algunos de ellos quedan tienen un nivel de granularidad diferente. Veamos la simplificación por abstracción. La simplificación por abstracción, aquí tenemos dos ejemplos que también son opuestos, son antónimos. Abstracto es antónimo de concreto, y en este ejemplo vemos que es la misma figura, pero una tiene menos detalles que la otra. Cuando hablamos de abstracto, estamos omitiendo los detalles. Aquí no sabemos el color de la piel, no sabemos en qué avenida está, si es de día, si es de noche, nada, no tenemos detalles. En cambio, cuando hablamos de esta misma figura, pero en concreto, ya tendríamos incluso que identificar quizá el nombre de la persona, la edad, el color de su piel, el lugar en el que está, etcétera, ¿no? Esto es lo que se llama una representación simplificada cuando hablas de cosas abstractas, o cuando hablas de cosas concretas, estás haciendo una representación detallada. Ahora, cuando hablas de granularidad, si hablas de grano grueso, estás haciendo una representación simplificada de lo que quieres decir, que no es ser incorrecto, simplemente es decir menos o hablar en forma de grano grueso. Y la otra, cuando hablas
de grano fino, quizás es donde ya empiezas a dar muchos más detalles. Veamos ahora el concepto de nivel de complejidad. Por ejemplo, ¿qué necesitarías para describir cada uno de estos conceptos? Y aquí he colocado 3 conceptos: un buzón, una casa y un negocio que se llama Spotify, ¿sí? Y como podemos quizá reconocer todos, es que un buzón de correo, del correo tradicional, es un concepto mucho menos complejo, ¿cierto? Es un simple. Conforme vas hacia el otro lado, ves que una casa es más compleja y obviamente un negocio como Spotify es sumamente complejo, ¿cierto? Entonces la complejidad podríamos categorizarla así, como alta, media o baja o simple. Por ejemplo, entonces, para describir estos 3 conceptos, con este dibujo puede ser suficiente, ¿cierto? Pero para describir una casa quizás necesitarías planos, permisos, presupuestos, etc. Ahora, para describir un negocio como el de Spotify, podría necesitar planes de negocio, mapas de procesos, diagramas de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos del nivel de riesgo. ¿Qué riesgos podrían representar cada uno de estos conceptos? Si son los mismos conceptos, pero ahora vemos que el buzón tiene bajo riesgo y en el otro extremo está el Spotify, donde es de alto riesgo. Y estos pudieran ser la forma en la que calificas el riesgo: alto, medio o bajo. Ahora, el riesgo se tiene que también clasificar por las amenazas. Por ejemplo, un buzón pues podría ser, ¿qué amenazas tiene? Pues que a lo mejor lo tiene el viento, un vehículo o alguien distraído. O una casa puede ser un incendio, un temblor, una inundación, robo, etc. Y Spotify puede ser, las amenazas pueden ser enormes, ¿cierto? Pueden ser problemas de seguridad, problemas financieros, fallas técnicas, etc. Ahora, el impacto económico también cambia, porque en el que es de bajo riesgo, que estamos observando, el impacto económico también es muy bajo. Ahora, el impacto económico, si ocurre alguna de estas amenazas, es alto, ¿cierto? Y si fuera en Spotify sería muy alto. Bueno, ¿qué acciones podría yo tomar para mitigar estos riesgos? Pues en el primero, que es de muy bajo, que es el buzón, pues simplemente hay que ver, a lo mejor nada más lo levanto y no pasó nada. O si lo tuviera que volver a construir, pues también, esa es otra acción. En el otro, en cambio, tendría que cercarlo para evitar quizás robos, elevarlo, a lo mejor que le pongas 2 metros de cimientos, ¿no? Que lo eleves más, o que pongas cimientos hidráulicos por el tema de los temblores, o que contrates seguros, ¿no? Por el tema de los incendios, etcétera. Y en Spotify pues tendrías que hacer planes de recuperación, planes de continuidad, alta disponibilidad, respaldos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que estas amenazas se cumplan? En este caso sería, es muy alta, ¿no? En el primero. En el segundo es media. Y en el último, en el más de alto riesgo, la probabilidad también es muy alta, ¿cierto? Entonces pueden ver que así podríamos calificar cada uno de estos aspectos del riesgo: las amenazas, el impacto y la probabilidad. Ahora, el nivel de detalle. ¿Qué nivel de detalle te necesitas para exponer? ¿Sí? Recuerda, esto va con base en tu público y el tiempo que tienes para preparar y presentar tu exposición. Por ejemplo, empecemos por los extremos, ¿sí? Comparemos los extremos de este diagrama. En el extremo inferior izquierdo tenemos 0 detalles. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo y no tenemos un público técnico. Entonces tu nivel debería de ser 0 detalles. Ahora, en el otro extremo tengo mucho tiempo, mi público es muy altamente técnico, pues entonces necesito muchos detalles. Pero por lo general andamos en la zona naranja que coloqué aquí, ¿cierto? Es más común que estemos teniendo que exponer ideas complejas a público
que no es técnico y quizá no tienes mucho tiempo o tienes poco tiempo. Entonces, esa es la zona en la que yo considero que estamos la mayoría. Y puedes ver que el nivel de detalle también se puede categorizar así, por el tipo de público, por el tiempo disponible y por el detalle que requiere. Veamos una fórmula que yo recomiendo para calcular el nivel total. Se podría usar así. Pones la complejidad que ya estableciste más un riesgo calculado, que se describe abajo cómo se hace el riesgo calculado, y el detalle. Es decir, con esta fórmula puedes llegar a obtener un nivel total que te permita hacer tus estimaciones tal vez de tiempo y sepas si lo vas a lograr y qué cosas tendrías que modificar en tus herramientas o en el detalle que estás haciendo para que no te excedas al tiempo que tienes. Yo tengo una herramienta donde he colocado estas fórmulas, es un Excel, es una matriz, ¿no?, de estimación, que se las pongo a su disposición. Solo les pido que nos regalen su feedback del curso al correo que ha estado apareciendo en pantalla o en la zona de comentarios donde tengan ustedes acceso a estos videos. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Los invito a que se queden con nosotros. El siguiente capítulo es Mejorando tus diagramas. Muchas gracias.